tardes a todos. Iniciamos una nueva jornada del ciclo de actividades culturales Viernes del Cabildo, hoy en particular miércoles del Cabildo. Es para mí una doble satisfacción por dos motivos fundamentales. El primero, porque hace 10 días escasos tomé posesión como alcalde antiguo de la cofradía y hoy es la primera vez que presido esta mesa. Y el segundo motivo es porque presido la mesa junto a don Luis, en vísperas de su ordenación episcopal. Aunque muchos de ustedes no lo crean, don Luis se ha forjado ya un currículum dentro de nuestra cofradía. En el año 2013 predicó nuestra novena en Semana Santa. En noviembre del 2015 fue ponente de la conferencia El Año de la Misericordia, motivo de reflexión para todos nosotros, y hoy tenemos el honor de tenerle también entre nosotros. Bienvenido a su casa, don Luis. Buenas tardes, gracias. Agustín. Sí, buenas tardes. De Luis, poco más que decir, que no hayamos dicho ya en más de una ocasión, incluso hace unos meses, cuando nos hablaba del Año de la Misericordia. Simplemente recordar que nació el 16 de mayo de 1953 en Meneses de Campos, en Palencia, que estudió en Valladolid, en los Hermanos de la Salle, y luego en la Universidad también de Valladolid, donde obtuvo la licenciatura de Derecho Civil. Cursó estudios eclesiásticos en los Padres Agustinos de Valladolid. Fue ordenado sacerdote el 27 de septiembre de 1986, aquí también en la diócesis de Valladolid, donde ha desempeñado, entre otros cargos, el formador de seminario diocesano, vicario episcopal de la ciudad y miembro del Consejo Episcopal durante 3 etapas, delegado de Pastoral Vocacional, moderador de la capellanía del Monasterio de la Concepción del Carmen, rector del Seminario Diocesano y miembro electo de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral. Actualmente es vicario general y moderador de la Curia Diocesana desde 2011, miembro del Colegio de Consultores desde 2000, miembro de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral desde el 2010, miembro del Consejo de Asuntos Económicos y del Consejo Episcopal desde el 2011, miembro de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral desde el 2013 y miembro de la Comisión del Diaconado Permanente desde 2014. Pero sobre todo, Luis, para nosotros, como ha dicho el alcalde antiguo, es un amigo, es una persona que siempre que le hemos pedido ayuda ha estado aquí y que siempre que se la pidamos estamos seguros que la tendremos. Y por eso desde aquí lo primero que queremos es mostrar nuestro agradecimiento hacia él. Hemos querido que unos días antes de su ordenación, 2 días antes, pues esté acompañándonos con nosotros en una entrevista en la que descubriremos seguramente cosas que no conocíamos de él, de su pasado, y seguramente cosas que descubriremos de su próximo futuro. El próximo viernes, día 3 de junio, a las 6 de la tarde, tomará posesión como obispo auxiliar de la diócesis de Valladolid. Y para entrevistarle contamos con 3 profesionales, 3 periodistas de gran talla y 3 personas que quieren y aman la Semana Santa. Por orden de antigüedad, dentro de la profesión, que la antigüedad siempre es un grado. Aquí a mi izquierda tenemos a Luis Jaramillo, que es director de COPE y cofrade de la Semana Santa de Zamora activamente. Ángel Cuaresma, que es el delegado del Grupo Intereconomía, colabora activamente con muchas cofradías, incluso cofrade de la Sagrada Cena. Y Luis Amo, periodista del Día de Valladolid, director del programa Paso a Paso y cofrade también de la Preciosa Sangre. Y sin más, pasan a tener la palabra ellos. Por aquello del decanato, que no sé si es una buena o mala noticia, hago uso de la palabra en primer lugar en una mesa redonda que presiento que aportará muchas cosas buenas, sobre todo porque los periodistas no hemos hablado entre nosotros y vamos a construir la sesión de hoy a golpe de pregunta y a golpe de respuesta. Y lo vamos a hacer con Luis Argüello, con quien yo personalmente en las últimas horas he tenido muchas oportunidades de preguntarle muchísimas cosas, tanto en la radio como en otros encuentros que hemos podido mantener, y que sin duda alguna van a ayudarnos a todos a tener un perfil todavía mucho más profundo de quién va a ser nuestro pastor auxiliar, pero nuestro pastor en la diócesis de Valladolid.
Luis tiene una virtud sobre todas, y es que es un hombre que tiene los pies en la tierra, que es profundamente dialogante y además que es un hombre que lo contesta prácticamente todo. Y eso es muy de agradecer. Además encaja perfectamente todas las preguntas. Pero yo creo que se enfrenta efectivamente a un reto maravilloso, que es el de ser el obispo auxiliar de una diócesis tan importante como es la diócesis de Valladolid, que es el tercer obispo auxiliar que va a tener la diócesis de Valladolid a lo largo de su historia y que va a ser el último de los obispos que llegue a las diócesis de Castilla y León, que también es un dato bastante importante. Yo por eso quiero preguntarle algo muy simple, que le he preguntado muchas veces en privado, pero que me gustaría que me contara en público. ¿Qué cambia de Luis Argüello a Monseñor Argüello? Porque hoy es Luis Argüello para todos los que estamos aquí, pero a partir del próximo domingo es Monseñor Argüello, con todo lo que significa. El próximo viernes. O el próximo viernes, perdón. Bueno, pues la respuesta me permite además matizar algo que ha dicho Agustín. Yo el viernes no tomo posesión, soy ordenado. Y realmente eso es lo más importante. Yo si deseo que llegue el viernes, es para recibir una efusión del Espíritu Santo. Si deseo ser obispo, es porque me parece que es una gracia de Dios. Entonces eso es lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar es que yo, por la fuerza del Espíritu Santo, lo que ya soy, que es sacerdote de Jesucristo en la Iglesia, en eso que en la jerga de la organización de la vida sacramental de la Iglesia llamamos presbítero, pues voy a ser obispo, lo cual significa la plenitud del sacramento del orden, ¿no? Que es, en definitiva, una gracia de Dios, que es una llamada a configurarme más y mejor con Jesucristo, pastor, cabeza y esposo de la Iglesia. Entonces, eso es lo que sustancialmente va a cambiar. Luego, seguramente también aparezcan algunas tareas o funciones, ¿no? Por lo que el obispo, nuestro cardenal arzobispo, también ha dicho desde el principio, asegurar esa presencia episcopal en la diócesis en todo momento, y después también lo ha dicho en público, pues un encargo de una tarea concreta, ¿no? Que es la realización de la visita pastoral a las parroquias de la diócesis. Pero lo vuelvo a decir, ¿no? El cambio sustancial es un cambio que se ve con los ojos de la fe. Ese es el importante. Es evidente, yo voy a llevar unos signos episcopales, se me va a ver algo, una cruz, un anillo, un solideo, una sotana. Bueno, eso también es significativo, pero es expresión de lo verdaderamente importante. Bueno, pues buenas tardes a todos, y yo también pues estoy encantado de estar aquí con vosotros, con todos ustedes, y sabéis que estoy como en casa, ¿no? Yo llego a este salón y se me cambia la cara, aunque con Luis, con tantos Luises, no sé si estos son las angustias o la atado a la columna, pero bueno. Bueno, yo al hilo de lo que preguntaba Luis y de la respuesta de Luis Argüello también, y para ser prácticos, ¿cuáles son exactamente las funciones de un obispo auxiliar? Es decir, vamos a tener un obispo, no sé si es correcto decir titular, y un obispo auxiliar. ¿Cuáles son las funciones del obispo auxiliar y cuáles son las no funciones del obispo auxiliar en tanto en cuanto hay un obispo? No sé si es correcto decir Evidentemente, titular. una diócesis tiene una cabeza, un punto de unidad, y esa cabeza, ese punto de unidad es su arzobispo, en el caso de Valladolid, nuestro cardenal arzobispo don Ricardo. Eso está clarísimo, y además el Papa me lo dijo, por si no lo dijera el Código de Derecho Canónico, cuando yo me vi con él en 30 breves segundos, pero que a mí se me hicieron espléndidamente emotivos y estupendos. Pues lo que me dijo es: ayude usted a don Ricardo, colabore usted con don Ricardo, eso ya lo añado yo ahora, viva la fraternidad sacramental con don Ricardo. Entonces, desde ese punto de vista y desde lo que es, porque no podría ser de otra manera, yo voy a hacer lo que don Ricardo me pida. Lo que ha dicho en público que ya me pide es lo de la visita pastoral, ¿no? Lo que incluso en este tiempo, en aquello que también como vicario general era posible, pues por ejemplo, he participado en la celebración del sacramento de la confirmación
decenas de parroquias ya en este tiempo, que es algo en el que el ministro originario y ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo. Entonces, aunque el obispo puede delegar en un presbítero para que confirme, ¿no? Entonces, yo esta delegación la he tenido durante este tiempo habitualmente, ayer, sin ir más lejos, ¿no? Es la última celebración de la confirmación que tuve en la parroquia de Simancas, ¿no? Entonces, es lo que te tengo que decir. O sea, yo voy a vivir el ministerio del obispo desde la delegación que don Ricardo me haga, bien de manera genérica o ad casum para los asuntos concretos. Y eso sí, es decir, esa presencia de lo que significa el episcopado, pues queremos que esté más asegurada en la diócesis, contando que don Ricardo, con las responsabilidades que tiene en la Iglesia española y en la Iglesia universal, pues tiene que tener otras dedicaciones que le piden, además de ausencias físicas, también una dedicación interior, ¿no? Y por eso solicitó la ayuda al Papa Francisco. Muy buenas tardes a todos. También agradecido por formar parte de esta mesa. Además, también en las últimas horas y en los últimos días compartiendo muchos momentos con Luis, que por cierto, Luis, tiene usted la virtud de que ya nos conoce a todos y que además le sentimos como nuestro, ¿no? El hecho de que usted, como vicario general, además, lleve tantos años trabajando, sobre todo pues en los últimos 5 años. En los últimos tiempos, con una actividad intensa, porque don Ricardo, desde que llegó, siempre tuvo trabajos encomendados por parte del Papa o de los papas. Y además llegas en un día muy especial para esta diócesis de Valladolid y que yo creo que además tenemos entre todos que impulsar, ¿no? La fiesta central del Sagrado Corazón de Jesús. Es verdad. Y el hecho, cuando yo recibí la noticia de que el Papa me elegía para ser obispo auxiliar de Valladolid, ¿no? Y hablando con don Ricardo, incluso antes de que se hiciera público, de pensar en un posible día de la ordenación, pues la verdad es que enseguida los dos pensamos en este día. Hubo una duda de si que la ordenación hubiera sido mañana jueves, ya siendo la solemnidad del Corazón de Cristo, porque en la liturgia de la Iglesia los días solemnes, al igual que el domingo, comienzan el día antes con las vísperas, ¿no? O el viernes. Bueno, al final la decisión fue por el viernes, el día propiamente del Corazón de Jesús, no en el comienzo de las vísperas. Y tienes razón que esta diócesis, don Ricardo lo recuerda bastantes veces, ¿no? Tiene este don. Evidentemente el Corazón de Cristo es de toda la Iglesia y la fiesta que vivimos el próximo viernes es una solemnidad que toda la Iglesia católica en su calendario litúrgico vive. Pero singularmente Valladolid puede decir que es la ciudad del Corazón de Jesús. Es decir, que la aparición del Corazón de Cristo al beato Bernardo Francisco de Hoyos, la Basílica Santuario y todo lo que ha significado en la vida de la diócesis hace que nosotros podamos decir, así como pues otras diócesis, pensemos, sin hacer ningún tipo de comparación, lo que para Compostela puede significar la presencia del apóstol, lo que para Ávila representa ser la ciudad de Teresa de Jesús, bueno, pues lo que para nosotros significa que exista el santuario de la Gran Promesa, como decimos en Valladolid, ¿no? Entonces yo creo que eso es un don especial y que, así como en Francia, ¿no?, en Paray-le-Monial, también por las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, una monja de la Visitación de allí, de Paray-le-Monial, pues viven también este regalo y han hecho de ese regalo una vinculación con algo que también es de extraordinaria actualidad para nosotros y en este año, ¿no? La vinculación que en Paray-le-Monial se vive entre el Corazón de Jesús, la Eucaristía, la misericordia y la salida evangelizadora, la salida a la misión, yo percibo que también para nosotros es una singular llamada. Lo hemos vivido estos días, uniendo de una forma tan fuerte la Eucaristía con el año de la misericordia, con la propuesta
del Papa Francisco. He de recordar en mi historial con la cofradía que es la tercera vez que participo en los viernes del Cabildo, porque ya vine para hablar precisamente de lo que ha terminado siendo un acontecimiento estos días, del Congreso Eucarístico, cuando todavía no le habíamos comenzado, como un anuncio, hablando de... Vine a presentar el plan de pastoral en el año 2014 y al hilo de presentar el plan de pastoral yo puse el acento en que en ese año daríamos los pasos para que luego el curso siguiente pudiera ser el curso de un Congreso Eucarístico, que afortunadamente ha podido ser, ¿no? Bueno, pues esta presencia del corazón de Cristo, que el año de la misericordia y lo que está significando el templo jubilar, ¿no? Nos hace ver cómo se une corazón de Jesús y misericordia, corazón de Jesús y Eucaristía, evidentemente corazón de Jesús y sacramento del perdón, de la confesión. Y una puerta que es de entrada pero que es de salida. De hecho, en nuestra diócesis hemos querido que la salida de la puerta se visibilizara en una puerta santa llamada de la Caridad, en un centro de Cáritas, en el barrio de Las Delicias. Pues yo creo que es una presencia que en este momento tan singular que vive la Iglesia y la sociedad nos lanza, ¿no? Primero, como el corazón es un sístole diástole, como el corazón es una atracción y al mismo tiempo es un lanzar, ¿no? Yo creo que percibimos en el corazón de Cristo este doble movimiento, por una parte de sentirnos atraídos por Él, curados, perdonados, sanados, descansados y al mismo tiempo lanzados, ¿no? Lanzados para anunciar la alegría de haber experimentado la misericordia. En Francisco, alegría y misericordia no se pueden separar. Por cierto, y perdona Luis, hablando de alegría y misericordia, porque viene un poco al caso, tu lema surgió, resume todo, y surgió además de una manera espontánea en la rueda de prensa cuando don Ricardo nos presentó. Me lo preguntaron a Antonio y Ofelia, que es un matrimonio que trabaja en la delegación de familia de nuestra diócesis, de equipos de Nuestra Señora. Yo ahora no me acuerdo si fue Antonio u Ofelia, porque van siempre muy unidos como un matrimonio. Antonio fue Antonio. Bien, gracias. Fue Antonio, es verdad. Entonces, yo acababa de leer mi mensaje, digamos, a la diócesis. Se abrió un turno de preguntas y Antonio me pregunta que si había elegido escudo y lema o lema, ¿no? Entonces yo dije que no, que la verdad no lo había... Así, porque en principio yo, siguiendo la buena tradición de don José Delicado Baeza, a quien venero, y de alguna forma también de don Ricardo Blázquez, que no tenían escudo episcopal, hasta don Ricardo le ha tenido cuando, al ser creado cardenal, le piden que tenga escudo, porque entre otras cosas en la sede que el Papa le otorga como miembro del clero de la diócesis de Roma, y tiene una iglesia propia, en todas las iglesias cardenalicias, digamos, de Roma figura, además del escudo pontificio, el escudo del cardenal. Entonces, con ese motivo, don Ricardo, que se resistió, al final cedió, hizo un escudo que es bien bonito. Él ya tenía un lema, Resurrexit, y se hizo un escudo. Yo primero no he considerado necesario tener escudo, más aún habiendo un obispo titular que a efectos de la firma y de los sellos de los documentos, pues ya está. Pero lo del lema sí que me parece bueno, porque además es un lema que me ayuda a rezar, que me ha ayudado mucho estos días. Entonces, la cosa surge de la manera siguiente. Yo había empezado, porque la Pascua es Pentecostés. Pentecostés son los 50 días. La Pentecosta son los 50 días de la Pascua. Entonces yo tengo la costumbre, desde hace tiempo, que desde el día de Pascua recito la secuencia de Pentecostés. Los 50 días. Y entonces, en la secuencia de Pentecostés, viene el Lumen Cordium. Luego, la traducción castellana, como nos pasa en tantas traducciones castellanas, a mí no me parece tan expresiva, es ven luz que penetra las almas. Está bien, como no, es tal como lo dice la secuencia, pero yo la secuencia algunos días la recito en castellano y otros días la recito en latín. Entonces, lo del latín es Veni Lumen Cordium. Al pasar la secuencia Veni Lumen Cordium, a mí me viene una pequeña antífona aprendida en la comunidad ecuménica de Tesea, a la que yo he ido muchas veces. Y entonces, al leer esa secuencia Veni Lumen Cordium, como que me detengo porque lo canto.
Entonces, al preguntar, me vino Veni Lumen Cordium. Luego, la verdad es que estos días, rezándolo, en los días de ejercicios en Villa García, pues podría dar hasta alguna otra explicación, sobre todo también en esta línea de la que hemos hablado, ¿no? Yo percibo que la época que nosotros terminamos es la época de las luces, este tiempo moderno que acaba y no sabemos bien cómo y qué viene después, ¿no? Es un tiempo de luces en los ojos, un tiempo de ciencia, de técnica, de saberes. Y tanta técnica, tanta ciencia, tantos saberes, tantos derechos, tantas reglas del juego, tantas luces, evidentemente nos han ayudado a que haya aparatos como este, a que se curen las enfermedades, a que la vida dure más, a que haya trenes veloces, a que podamos ir al otro lado del mundo en poco rato, y eso es una bendición. Pero al mismo tiempo percibimos problemas del corazón, problemas para mantener las relaciones, problemas para experimentar un saber distinto que los saberes de las técnicas. Entonces hace falta, claro que hace falta luz en los ojos, pero hace falta luz en el corazón. Veni Lumen Cordium. 5 años al frente de la diócesis de Valladolid dan para conocerla bien. Evidentemente vamos a hablar de Semana Santa, no tengo ninguna duda, pero también, bueno, estando donde estamos, mucho más, ¿no? Pero antes de hablar de Semana Santa, que seguro que nos dará para mucho, a mí me gustaría que Luis Argüello dibujara, ahora que va a ser ordinario de la diócesis, ¿qué problemas son los que en estos momentos le acucian? No voy a decir le quitan el sueño, sino que van a ocupar gran parte de su tiempo, porque usted es un perfecto conocedor de la diócesis. Bueno, los problemas que nos preocupan es una preocupación mía solo, yo creo que es una preocupación del presbiterio, es una preocupación de tantos creyentes que en la vida laical y en la vida consagrada viven de una manera intensa la vida de la Iglesia. Yo creo que se pueden resumir en estas 3 cuestiones. Una, la primera, la fundamental, la decisiva desde mi punto de vista. Vivir la fe como vocación, cada cual. Los presbíteros fieles a su vocación, los laicos fieles a su vocación, los consagrados fieles a su vocación. Es nuestro principal problema. Nuestro principal problema es vocacional. Cuando hablamos de problema vocacional, evidentemente lo primero que nos viene es el número. El número. Y es un problema real. Es decir, que hoy en nuestros templos participa menos gente y apreciablemente mayor. Hoy nuestro presbiterio es un presbiterio menor y envejecido. Y en la vida consagrada, Valladolid es una diócesis, agraciada de vida consagrada. Y ha tenido más de 30 monasterios de contemplativas, que tiene decenas de presencia de comunidades religiosas de vida, de lo que llamamos vida activa, donde hay más de 30 colegios sostenidos por instituciones, colegios de enseñanza, primaria o secundaria, bachillerato, de instituciones religiosas, de congregaciones religiosas. Y evidentemente en estas esferas de lo que llamamos especial consagración hay un problema cuantitativo también en la vida laical. Por ejemplo, pensemos en los matrimonios cristianos que hay entre nosotros. Pensemos en la realidad de la vida asociada. Tenemos problema cuantitativo, pero sobre todo tenemos problema cualitativo. Es decir, nosotros con el problema cuantitativo nos decimos, hay 305 parroquias, somos los curas que somos, a ver cómo nos distribuimos para asegurar que cada domingo debajo de cada torre haya un bonete, podría decirse antes, o haya alguien que presida la celebración de la Eucaristía. Entonces hacemos ajustes y decimos, no, hay que juntar parroquias, hay que hacer unidades pastorales, ahí está Miguel, Santa Clara, San Pedro, hay que en nuestros pueblos de Tierra de Campos, Jesús, ¿no?
pues decimos, ¿no?, que vayan los de Melgar de arriba a Melgar de abajo y un domingo celebramos la Eucaristía en un sitio y otra en otro, o los de Saelices y Monasterio. Y bien, y más o menos podemos hacer, pero al final 2 y 2 son 4, 3 y 1 son 4, 1 y 1, 1 y 1 son 4, 5 menos 1 son 4. Es decir, la distribución de números da de sí lo que da de sí. Es verdad, es un problema de economía de esfuerzos. Pero lo decisivo es un cambio cualitativo. Un cambio cualitativo en el que el bautizado tenga conciencia de lo que significa ser bautizado. El ordenado, diácono, presbítero, obispo, tengamos conciencia de lo que significa. Y evidentemente, los consagrados y consagradas lo mismo. Este es nuestro principal problema. Desde ahí, de alguna manera, ya he dicho algo del otro, que sería todo nuestro problema, digamos, de número en el que estamos las personas y están los edificios. Estamos en un lugar espléndido. Valladolid es una diócesis extraordinariamente rica en patrimonio mobiliario y inmobiliario y hasta de eso que llaman ahora inmaterial. Es evidente. Y hemos tenido en este tiempo también una colaboración grande de las administraciones públicas para el mantenimiento de este patrimonio. Hoy hay dificultades para esto, porque nuestra comunidad autónoma, como les pasa a tantos de nuestros municipios, tiene necesidades perentorias. La Junta de Castilla y León harto hace y hará para mantener los llamados 4 pilares del estado del bienestar, los 3 que le afectan a ella, porque el cuarto, que son las pensiones, no le afecta. Pero la educación, la sanidad, los servicios sociales, sí. Entonces, en nuestra región, el presidente Herrera se cansa de hablar, ¿no?, de la necesidad del patrimonio y de la necesidad de la puesta en valor del patrimonio y de la vinculación del patrimonio con la hostelería, que es lo que deja dinero al final cuando la gente va a visitar y entra en los bares. Pues eso es un asunto real. Tercero, que me la estoy alargando mucho, lo he situado dentro de lo cuantitativo. El tercer problema, que sería la gran cuestión pastoral, para la cual hace falta los sujetos que vivan la fe como vocación, es la transmisión de la fe. Y en la transmisión de la fe está la cuestión de la familia, de la iniciación cristiana, en definitiva de la formación en la fe, para que lo que he dicho al principio, que haya bautizados, que haya ordenados y consagrados, que vivamos la fe según la vocación en la que hemos sido llamados. Es una pescadilla que se muerde la cola. Para que haya iniciación cristiana hace falta comunidades que inicien en la fe. Pero para que haya comunidades que inicien en la fe hace falta una iniciación cristiana que nos ponga las pilas, valga la expresión, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una situación un poco como de círculo vicioso, para lo cual precisamos como algún elemento que ayude a romper, ¿no? En ese sentido está también la aportación que significa en la vida de las diócesis, de las iglesias particulares, la realidad de movimientos, de comunidades, de asociaciones, ¿no?, que pueden ayudarnos a romper este círculo vicioso, para que haya comunidades que verdaderamente alimenten y engendren nuevos cristianos. Esos 3 problemas: un problema vocacional, un problema de número, y en el número entran las personas, que es lo importante, y los edificios, y un asunto pastoral, que es la transmisión de la fe. Bueno, pues como ya se han acabado las preguntas fáciles y ya hemos entrado en el terreno de lo difícil, yo quería preguntar una cosa que pregunto siempre a las personas de Iglesia, todos somos Iglesia, y es: ¿qué hemos hecho mal o qué estamos haciendo mal desde hace muchos años los católicos, la Iglesia en definitiva, para que seamos el pim pam pum de todos, de toda la sociedad? Es decir, si hay algo que une a los políticos, a los periodistas, a los ciudadanos de la calle, es la crítica, unas veces razonada, pero muchas veces desaforada, a la Iglesia. Criticar a la Iglesia suele salir gratis y no hay ningún prejuicio en criticarla. Los partidos políticos, da igual cuál sea su signo, incluso los medios de comunicación
algunos, como los aquí representados, que deberíamos ser más proclives, pues a veces tampoco ayudamos mucho. ¿Qué hemos hecho mal los católicos para que seamos el saco de boxeo en el que hacen prácticas todos los púgiles? Bien, pones en relación lo que hemos hecho mal nosotros en nuestra propia vida y estos ejemplos desde fuera. Vamos, con todo el riesgo de la simplificación, sé que los temas que planteas son temas para tesis doctorales, digamos, y hay que responder con estilo de tertulia televisiva, ¿no? Yo voy a resumirlo en una cosa: privatizar la fe. Privatizar la fe. Es decir, cuando nosotros mismos hemos aceptado, y nosotros somos nosotros, que perfectamente se puede ser cristiano, porque se va a sitios que son cristianos, pero luego se vive la vida profesional, se está en los negocios, se vive la vida de familia, se relaciona uno como si Dios no existiera, siguiendo las reglas del mundo pagano en el que estamos, pues entonces luego que no nos extrañe. Es decir, si nosotros hemos hecho de la fe algo privado y que a lo sumo pensamos que damos testimonio público, y es verdad que le damos, pero solo con procesiones, y acabamos de tener una espléndida el día del Corpus Christi, y estamos en un ámbito de una cofradía estupenda que organiza procesiones muy bien organizadas, pero eso que es testimonio público es solo una puntita del testimonio, porque el testimonio se juega en las cosas de cada día, en los asuntos de la llamada vida ordinaria, en la presencia, en las realidades económicas, sociales, políticas, culturales en las que cada uno de nosotros estamos. Entonces, hasta como nosotros hemos privatizado la fe, cuando ahora sacamos la patita y decimos, no, ¿por qué un político puede argumentar que tiene pensamiento liberal, que tiene pensamiento socialdemócrata, que tiene pensamiento marxista, que tiene pensamiento X, Y o Z, y no puede argumentar que tiene pensamiento cristiano? Y no puede argumentar en las Cortes, en el Parlamento, en los debates, que defiende eso, además de los inevitables argumentos de razón que estamos todos obligados a dar, y en eso la fe católica es estupenda, a diferencia de otras corrientes de cristianismo de corte pentecostal o evangelista, y no digamos nada del mundo musulmán. Nosotros defendemos la razón, valoramos la razón, pero al mismo tiempo que decir hay que argumentar con razón, con razones, con argumentos en los asuntos que vayan. ¿Por qué uno no va a poder decir que también si defiende algo y si afirma, por ejemplo, la dignidad de la vida humana, es porque cree que la vida humana es sagrada? Porque la vida humana procede de Dios. ¿Por qué no se va a poder decir? Pero en el pecado tenemos la penitencia. Como nos hemos acostumbrado nosotros a vivir como si Dios no existiera, como nos da vergüenza hablar del Señor en los diversos foros en los que nos movemos, empezando por la propia familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Pues luego, claro, cuando alguien quiere asomar la patita, le dicen, no, que eso es de la vida privada. Es de mal gusto hablar de Dios. Es de la vida privada. Usted no venga aquí, esto es el espacio público. Pues claro que es el espacio público. Si nosotros reivindicamos el espacio público, pero en el espacio público, pues precisamente porque es público, podemos estar todos. ¿Y por qué, Luis, esto que comentas precisamente no se explica todos los domingos claramente, de manera transparente, en las homilías? Supongo que tu momento de visitas pastorales, que es uno de los encargos con más ahínco que en nuestros medios, en muchas ocasiones don Ricardo ha dicho que tienes ahí una tarea no dura, pero sí compleja. A lo mejor es el momento de hacer ver a todos los presbíteros de la diócesis que este mensaje tiene que calar en los fieles. Pero es evidente que los curas tenemos la responsabilidad de la formación, ¿no? Dicho así, la responsabilidad última. Pero la presencia de la Iglesia en el mundo, en la vivencia de la caridad política, es algo propio de los laicos.
Estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que nosotros tenemos un déficit en formación en la doctrina social de la Iglesia. Cuando digo doctrina social de la Iglesia, quizás uno de los problemas de doctrina social de la Iglesia es que al hablar de social se pierde de vista que en realidad la llamada doctrina social de la Iglesia es toda la reflexión que la Iglesia hace sobre su estar en el mundo y, por tanto, incorpora también los asuntos de la persona y los asuntos de la familia, porque también en la jerga intraeclesial, y no digamos nada en la del mundo extraeclesial, hay una tendencia a dividir al sujeto de cintura para arriba y de cintura para abajo. Entonces hay asuntos de moral personal y asuntos de moral social. Parece que la moral social es solo lo de la cartera y lo de moral personal es solo lo de la bragueta. Perdóneseme la falta de gusto. Pero la pretensión de la propuesta católica es que no se puede separar en la moral la comprensión de la persona, de la familia y de la realidad del trabajo, de la política y de la economía. Entonces, esta es una de las grandes novedades de nuestra propuesta moral, que la vendemos mal, porque nosotros mismos también entramos en el juego de distinguir la moral personal, casi siempre pensando en la moral sexual como algo solo de la vida íntima, y la moral social como algo que tiene que ver solo con los asuntos económicos. Entonces, la doctrina social de la Iglesia hace un planteamiento integral, que la última de las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, que es de Francisco, nuestro querido Papa, que se llama Laudato Si, precisamente hace ese planteamiento integral. Evidentemente, por cómo se ha presentado la encíclica y por cómo ha sido acogida, parece que es una encíclica solo verde, que habla de la ecología solo en los que habitualmente entendemos por temas ecológicos, pero es una propuesta integral. Entonces, pero esto tiene enlazo con lo que me preguntaba Luis antes. Esto es lo que yo llamo un problema vocacional. Que los laicos sean laicos y vivan la caridad política, que los curas seamos curas y vivamos la caridad pastoral, que los consagrados sean consagrados y no empresarios light u otra cosa, sino que vivan la caridad consumada en la vivencia de un carisma. Y además de todo eso, que perdamos algo que yo llamo de una manera muy simple, que es complejo. Sí, claro. Yo creo que en nuestra vivencia de la religión, salvo la época de Semana Santa, que parece que como está muy bien visto eso de profesar la religión públicamente, pues está muy bien que todos pertenezcamos, en el resto yo creo que en general quienes practicamos la fe, me pongo el primero, mejor o peor, tenemos complejos. Es decir, y a la larga tenemos, no somos capaces de defender la fe con la integridad con la que luego podemos vivirlo en el capítulo personal. Es decir, nos ganan la batalla de la comunicación. Yo creo que este es un tema claro. Yo creo, y hago una premisa para generar un cierto tono de debate, hace falta, yo creo, que la Iglesia se haga cada vez más presente en el debate de la sociedad, en términos generales, y con el lenguaje de la sociedad, que yo creo que el español es un idioma de una riqueza infinita y que permite llegar con palabras muchas veces muy simples. El Papa Francisco, yo creo que ha marcado una senda muy nueva en la Iglesia, precisamente por la forma en que se expresa. Puede haber gente que diga, no, el Papa tiene que ser más profundo. Yo creo que el Papa tiene que llegar a la gente y luego ser profundo pues en las encíclicas, en sus posicionamientos, etcétera. ¿Qué puede hacer la Iglesia? Sería la pregunta. También desde la diócesis de Valladolid, efectivamente. ¿Qué puede hacer para llegar más a la gente, comunicar más, estar más presente en la sociedad, en el debate, perder el miedo? Y nosotros somos periodistas que muchas veces preguntamos algo a la Iglesia y dicen, no me metas en este lío, ¿no? ¿Podemos solucionar eso? Está implícito en lo que tú preguntas que cuando hablas de Iglesia estás casi siempre pensando en alguien como yo. Bien, mejor. Y que cuando hablamos de comunicar estás pensando en alguien como tú. Es decir, en un medio de comunicación social. Y evidentemente en este asunto hemos de estar. Yo estoy aquí hoy y como hemos vivido otras experiencias estos días. Pero la batalla de la comunicación se juega en el tú a tú de cada uno de nosotros cada día.
Yo soy consciente del mundo en el que vivimos y del régimen de opinión pública en el que estamos y cómo marcan la agenda las tertulias o los titulares de los informativos. Soy consciente y por eso creo que en esos ámbitos o foros también hay que estar. Pero eso también tiene, como vosotros sabéis mejor que nosotros, sus propios códigos, sus limitaciones. Hoy, desgraciadamente, muchas de las argumentaciones tienen que reducirse a 140 caracteres, porque como escribas más no cabe en el tuit. Y si cupiera, a lo mejor alguno no lo lee, porque le parece muchísimo. Entonces, y claro, hay asuntos de los que podemos estar hablando que precisan escucha, silencio, propuesta, respuesta, es decir, tiempo. Entonces, yo entiendo que la presencia en los llamados medios de comunicación social puede ayudar o servir a ser pie para una conversación, para un diálogo. Pero la comunicación decisiva, la que termina poniendo luz en el corazón, es la del coloquio cercano. Lo digo esto también, fíjate, como un acento para la pastoral de la Iglesia. La pastoral posconciliar, entre otras cosas, ha puesto mucho acento en los grupos. Y es bueno, porque necesitamos que se visibilice que somos comunidad cristiana, pero no a costa de perder la dimensión de la personalización, de la escucha tú a tú, del diálogo personal. Esto tiene que ver con bastantes asuntos, ¿no? Entonces, porque hoy resulta que desde otras situaciones culturales se valora mucho, eso hay que decirlo en inglés, porque si lo dices en una cosa que no sea en inglés no funciona. El coaching o esto, ¿no? El coach, el tener un coach. Bueno, en definitiva, lo que toda la vida de Dios se ha llamado en la vida de la Iglesia un acompañante, un director espiritual. Pues ahora la gente paga pelas porque haya uno que le acompañe. Bueno, pues eso lo hemos dado gratis. Si lo damos gratis. No digo nada a las consultas a los psicólogos y a los psiquiatras. Que bendito sea Dios, que es necesario, ¿eh? Ojo, no entro yo en juegos de disyuntivas, ¿eh? No. Sino juegos de sumas. Vamos con las nuevas tecnologías. Twitter del Papa, Pontifex_es. Sí. 11.789.000 seguidores, en redondo. Sus últimos 140 caracteres, que por cierto, ni que nos hubiera oído en donde estamos, dice: el discípulo de Cristo, cuando es transparente en el corazón y sencillo en la vida, lleva la luz del Señor a donde vive y trabaja. Bendito Dios. Es decir, quiero decir que es verdad que a lo mejor cuando el periodista interroga piensa en la Iglesia como jerarquía y que el periodista piensa no en el periodista, piensa en quien está detrás del periodista, que son los oyentes, los televidentes, etc. Y yo creo que, por supuesto, hay temas que no se pueden despachar en 140 caracteres, es evidente, ni siquiera en el artículo de un periódico que puede tener ya las 350 palabras, como bien sabe Luis. Pero es evidente que hay que emplear los métodos actuales, o yo lo creo así, para intentar estar presente, porque es una manera de llegar. Y yo creo que la Iglesia tiene un déficit de comunicación, particularmente con los jóvenes, ¿eh? Sí, esto está claro. Y yo creo que se juega en la presencia en estos medios y en la cercanía que posibilite la escucha y el diálogo corazón a corazón. Insisto, no planteándolo como cuestiones disyuntivas, sino como necesariamente complementarias. Y para llegar a ese corazón, una pregunta rápida, un apunte. A partir del viernes, el nuevo obispo auxiliar de Valladolid se hará de las redes sociales, se hará más amigo de las redes sociales para comunicar a través de ahí. Hoy por hoy lo dudo. De todas maneras, yo, al hilo de lo que... Perdón. Sí. Yo creo que es que en todos los ámbitos faltamos, profesionales católicos, pero también sobran católicos profesionales, Eso ya en algún foro habrá que hablar de lo que son los católicos profesionales. Pero bueno, mi opinión no es importante, sino la de Luis. Y al hilo de todo esto, hay otro mantra que se repite en la calle, y cuando digo la calle,
digo los medios de comunicación y la vida política, que es eso de que la Iglesia tiene que cambiar, la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. ¿Tiene que cambiar la Iglesia? ¿Tiene que adaptarse a los tiempos? ¿A qué tiene que adaptarse? ¿Es un suicidio que la Iglesia se adapte a los tiempos? Bueno, la Iglesia siempre vive una tensión entre fidelidad y novedad. Hay un axioma de la vida eclesial que se dice Ecclesia semper reformanda. Lo que pasa es que en el contexto del mundo actual y de su velocidad en los cambios, algunos más superficiales, otros más profundos, pero evidentemente la época que vivimos, y cuando se dice la época hablamos de décadas, es de un extraordinario cambio de todo tipo. Entonces, la Iglesia, que no es simplemente el recuerdo de algo que pasó hace 2000 años, sino que cree en un viviente y se siente alentada por el mismo Espíritu Santo, está llamada a vivir todo lo que Jesucristo significa en el hoy de cada tiempo y en cada rincón, en cada lugar, ¿no? Entonces siempre tiene que conjugar fidelidad y novedad. De ahí también nos vienen algunos de nuestros problemas, porque algunos hermanos dicen fidelidad, 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 y cualquier novedad les parece que es traición de la fidelidad, y otros hermanos dicen novedad, 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 y tiran la fidelidad por el basurero. Entonces es una tensión permanente y no fácil. Pero el semper reformanda es que la Iglesia tiene que darse cada vez más y mejor la forma de lo que es la esposa de Cristo. O sea, su verdadera y permanente reforma es en ajustarse cada vez más y mejor a lo que es. Entonces, en ese sentido, claro, por eso todos los años tenemos Cuaresma, para renovarnos, para convertirnos y demás, ¿no? Pero a la pregunta que vas, ¿no? Es las novedades espectaculares que estamos viviendo, evidentemente la Iglesia tiene que mirarlas con ojos creyentes y hacer eso que el Papa Francisco está diciéndonos tanto, discernimiento. Entonces, en ese discernimiento podremos descubrir que en algunas novedades hay eso que el Santo Concilio Vaticano II hablaba de un signo del tiempo, de un signo del tiempo, es decir, de una forma, de un paso del Señor que nos está llamando a una conversión, a un paso adelante. Pero otras veces, las novedades que vive el mundo, lo que le piden a la Iglesia es que sea hereje. No hereje de su fidelidad, sino hereje cultural. Y que no se amolde al orden establecido. Y que diga que no. Porque claro, la cultura dominante tiene un poder extraordinario, por lo que hablábamos de los medios. No solo los medios, por tanto, una conjunción tan grande que el sistema económico actual ha logrado para que los artistas de cine, los héroes de las películas, los deportistas de moda, pues vayan configurando un tipo de persona. Entonces, claro, la Iglesia, ante algunas de esas cosas, su mejor servicio, su mejor reforma, su mejor adaptación es decir que no. Aunque eso suponga, yo, como veis, vengo un poco caliente. Y os explico por qué. Porque vengo de escuchar, que es la tercera conversación tenida en la última semana, a unos cristianos perseguidos. Entonces, claro, cuando ves gente en Siria, en Irak, en Egipto, que podríamos seguir diciendo, España. Menos. Pues bueno, es decir, que yo entiendo que la novedad es una llamada a la reforma, a la conversión, y también es una llamada a la profecía. Hacer un anuncio que para algunos de los planteamientos de la cultura dominante es disonante. Nosotros no podemos aceptar, ni podemos decir, como ya incluso mayoritariamente las encuestas dicen que esto es normal,
no podemos aceptar la normalización del aborto. Pues no lo vamos a aceptar. No podemos aceptar un sistema económico neocapitalista en el que, por las propias reglas del juego y por las propias necesidades del sistema, tenga que haber un tanto por ciento de la población de descartados aquí y millones de muertos de hambre en otros lugares para que nosotros vistamos una ropa barata. Porque si nos miramos las etiquetas, lo mismo resulta que lo que llevamos puesto lo han hecho en una maquila de Indonesia y ha sido diseñado en una oficina de Estados Unidos y ha sido financiado en la City de Londres. Y nosotros terminamos llevando ropa barata a costa de un salario de hambre de los de Indonesia. Eso no podemos aceptarlo. No podemos decir, es que ya no hay más remedio, es que el capitalismo es la última palabra. Pues no, señor. ¿Por qué va a ser la última palabra? ¿Por qué vamos a aceptar el aborto? ¿Por qué vamos a aceptar la disolución de la familia? ¿Cómo no vamos a aceptar la llamada del hombre y la mujer contemporáneos a querer expresar todo lo que llevan dentro, a valorar la importancia de la conciencia, a ensanchar los ámbitos de la libertad y al mismo tiempo ofrecer que la libertad solo encuentra sitio si tiene un fundamento de verdad y un horizonte de bien? Pero ¿cómo no vamos a coloquiar con un joven que pasa la noche en vela porque de alguna manera, en medio de la locura de la fiesta de la vida, del botellón, de la música, de las rayas, de las pastillas, está buscando una secreta alegría, una secreta plenitud, que piensa que solo se la van a poder dar? ¿Cómo no vas a poder dialogar con este latido del hombre moderno? Pero al mismo tiempo que dialogas, que escuchas, que te das cuenta de que eso te pide reforma, cambio, diferentes maneras de estar, también sabes que eso lleva consigo el decir sí y el decir no. El decir hay cosas que están bien y otras que están mal. Existe la verdad y la mentira. No todo es opinable, ni todo lo deciden las mayorías. No, la verdad no se pone a votación. Avanza estos días del Cabildo. Son las 9, casi media de la noche. Yo no quiero dejar la Semana Santa de lado, pero no quiero tampoco aprovechar que te has calentado en la conversación, porque me parece una reflexión muy oportuna y de la que todos debemos de tomar muy buena nota. Pero sí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu opinión respecto a la situación política actual? Sé que es una pregunta comprometida, pero, bueno, en esta pero a lo mejor nos puedes ayudar a todos. Sí, mira, mi perspectiva es católica. Yo creo que el problema nuestro es, también simplificando, que Dios me libre de querer pontificar y menos hacer un análisis serio. Pero desde la simplificación yo percibo que nosotros tenemos una perspectiva demasiado pequeña, muy centrados sobre intereses muy del corto plazo y además de las luchas de poder, pequeñas y grandes, de nuestro sistema democrático, político. Hoy nosotros tenemos problemas serios, ¿no? Tenemos un problema demográfico serio, un problema demográfico que compartimos con Europa. Tenemos el problema de vivir una nueva fase del estado del bienestar, ya me he referido a ello antes, que juntando con el problema demográfico, y tenemos que cómo situar nuestra propia economía, que es la organización de la casa, en un mundo global, con todas las posibilidades que las nuevas máquinas, las nuevas posibilidades de producción están dando. Entonces, si decimos, ¿no?, hay un asunto demográfico que en el fondo termina siendo antropológico. Hay un asunto de lo que ha significado seguramente el gran avance de la democracia europea después de la Segunda Guerra Mundial, que es la construcción del estado del bienestar con una influencia grande en un tramo del humanismo cristiano. Grandes políticos europeos que después de la Segunda Guerra Mundial no escondió ninguno que era cristiano,
Konrad Adenauer, Achille de Gasperi, esta gente que intuyen que no es posible, que no puede haber otra guerra en Europa y que hace falta sentar algunas bases económicas y políticas. Bueno, pues esta situación, el estado del bienestar, no da de sí en su actual configuración. Seguir pagando la educación, la sanidad, los servicios sociales y pensiones con una población que vive cada vez más años es que no se puede. Entonces hace falta reorganizarlo. Y yo pienso que la reorganización pasa por la generación de una sociedad del bienestar, por seguir utilizando la jerga, es decir, por un protagonismo mayor de la propia sociedad, no esperándolo todo de los poderes públicos. Y luego, claro, evidentemente, estos son brindis al sol sin un asumir que formamos parte de un mundo global y de una economía que ahora incluso estamos percibiendo la problemática que es trágica de los refugiados, de los inmigrantes y de todo esto, que es imposible solucionarlo seguramente un país solo. Entonces, cuando uno ve hasta qué punto los problemas son gordos y estas pequeñas luchas, yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer lo posible por invitarnos e invitar a nuestros representantes a mirar más alto. Por otra parte, luego hay asuntos en que los políticos son capaces de hacer cosas juntos, ¿no? Comentábamos el otro día, ¿no? Es decir, que ahora con el problema del Lauki en Valladolid, ¿no? Bueno, pues dentro del pequeño arco parlamentario nuestro ha habido un deseo de buscar una solución. El poder y la oposición. Hay mucho, es una palabra que no me gusta nada, pero que se utiliza mucho en los últimos meses, hay mucho postureo. A la hora de... Claro, porque al estar todo el día en campaña electoral, pues hay que estar marcando diferencias que a veces no son tantas ni tales, ¿no? Bueno, que me voy de sitio. Pues después de una hora vamos a hablar un poco de Semana Santa, ¿no? Sí, porque ya tenemos que ir terminando. Porque si no, podríamos empezar a hablar de lo que piensa la izquierda, el concordato, toda forma progresista que se precie, pide la abolición del concordato, exista o no exista. Pero bueno, vamos con la Semana Santa. Luis Arroyo estaba metido de hocicos en un trabajo relacionado con la Semana Santa de Valladolid, que es... hemos hablado de la modernidad de la Iglesia. Yo voy a hablar ahora de la adecuación de las cofradías, de los estatutos de las cofradías al siglo XXI, a este siglo XXI y a esta Iglesia en la que nos estamos moviendo. ¿Va a seguir adelante impulsándolo? ¿En qué medida su ordenación va a modificar o puede modificar sus planes? ¿Y cuáles van a ser los primeros pasos que va a dar en relación con ello? Bueno, yo desde casi mis primeras relaciones con el mundo de la Semana Santa en Valladolid, lógicamente más con las cofradías de la ciudad, pero también con cofradías de toda la diócesis, de los diversos lugares donde hay una presencia viva y fuerte de la Semana Santa. Pues hay primero un reconocimiento. Yo creo que dentro de eso de los asuntos que hemos hablado antes, a mí me parece que una cuestión muy importante en nuestra vida de Iglesia es tomar conciencia de que somos un pueblo. Por eso la importancia del domingo, Por eso haber dedicado un congreso eucarístico a decir somos el pueblo del domingo, somos el pueblo de la Eucaristía, en un combate cultural con el fin de semana y en un combate cultural con los horarios laborales que han dejado de valorar la importancia del domingo. Entonces el asunto tampoco es facilito. Entonces, pero hay para mostrar que somos un pueblo. Entonces yo en ese sentido pienso que hoy, en la realidad eclesial nuestra, una de las realidades que manifiestan que somos un pueblo sois las cofradías. Las cofradías en cuanto a realidad asociativa de bautizados y las cofradías en lo que podéis vivir, organizar y salir a la calle y procesionar, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. Yo percibo que siempre, porque esta es una tensión permanente, ¿no? Pero que por las características del tiempo cultural, en el que podemos valorar, o se puede valorar socialmente lo estético, lo patrimonial, la importancia del turismo,
de la puesta en valor del turismo, lo económico, que es algo a lo que una perspectiva católica no hace ascos, porque los católicos afirmamos con fuerza que el cristianismo es una religión de la carne y que, por tanto, todas las dimensiones que aparecen desde la fe, no hay que una fe que nos hace cultura y forma parte de la cultura también, la dimensión económica de la existencia. O sea, eso no me parece mal, que nuestra Semana Santa tenga una repercusión turística, no me parece en absoluto nada mal. Lo que sí que me parece un riesgo es que sea devorada por esa dimensión. Y eso tiene que ver, a la hora de lo que tú planteabas, de renovación, de reforma, de estatutos, de vida, con un reto que cada cofradía tiene, que es en qué medida el cofrade pueda vivir su conciencia de serlo, además de los días de la Semana Santa, pues a lo largo del año, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces esa es una cuestión. Y la otra que hemos podido hablar, ¿no?, tiene que ver con con darle una vuelta a cómo organizamos nosotros los 10 días de la Semana Santa, ¿no?, precisamente para que puedan ser lo que hagamos en la calle lo más expresivo posible, para que también, que eso es un poco uno de los leitmotiv que yo más he repetido, asumamos que la Semana Santa en Valladolid, en Medina del Campo, en Medina de Rioseco, en Tordesillas, en cada sitio, es un asunto de todos. O sea que es una responsabilidad de todas las cofradías, es un común, y que tenemos que hacer el esfuerzo porque la Semana Santa, en los 10 días, no solo en los días en los que sale cada cofradía o los días de su procesión, sea lo mejor posible. Y que para eso hay que hacer una mirada descentrada. Es decir, en una propuesta de renovación o reforma que hagamos, claro, si cada cofradía piensa en cómo defender lo suyo, lo que ha vivido, incluso con legítimos argumentos de tradición, de siglos incluso, de haber hecho las cosas de una manera o este día o a esta hora, pero yo creo que este es un poco el reto, ¿no? El reto de ver cómo vivimos la Semana Santa como algo común, como algo de todos y, por tanto, tratando entre todos de mejorarla. Pero hay una cuestión, perdona, y acabo, básica, que es la que me refería antes con la cuestión de las personas, ¿no? Y sabiendo, que yo creo que eso es muy importante tenerlo claro, a la hora de hablar de la religiosidad popular, que en la formación de un cofrade o en lo que se pueda pedir a un cofrade, no se trata de pedirle un determinado nivel, como puede, de determinada dimensión de la fe, como puede darse en otra realidad, de grupo, de movimiento, de asociación, de comunidad eclesial. Yo creo que hay que respetar lo que una cofradía es. Incluso que hay personas que, estando en una cofradía, luego pueden participar de otras realidades eclesiales. Entonces yo creo que la cofradía y sus posibilidades evangelizadoras, las de la cofradía, no es convertirse en una propuesta, si vale la expresión, de religiosidad ilustrada. No es querer pedir un determinado nivel de formación o de calidad de vida cristiana. No, yo no pretendería eso nunca, porque hay que respetar lo que la cofradía, lo que la emoción religiosa, lo que la valoración de la devoción popular, lo que la importancia de unos días al año, eso es valioso. Y entonces yo creo que en una propuesta de crecer, de reformar, no está la de desvirtuar. No está el pedirle a una cofradía que sea, valga la expresión, si me permitís, ¿no?, con todo el cariño, una comunidad neocatecumenal o un grupo de acción católica, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya gente de comunidades neocatecumenales que además sea cofrade, o alguien de la acción católica que además esté en una cofradía. Pero la cofradía tiene su entidad, su razón de ser, y lo que hace falta es sacarle brillo a eso, no querer que sea otra cosa. A veces los curas en esto no hemos estado muy lúcidos y hemos querido pedir a las cofradías lo que no había que pedirles. Y como no daban lo que nosotros queríamos, las hemos abandonado. Y luego, cuando se asilvestra la religiosidad popular, que también se asilvestra, pero ojo, también la religiosidad ilustrada se asilvestra, Luego, pues vaya usted a recoger. No, claro, por eso a veces
tenemos la sensación, lo digo porque lo ha dicho Luis, y no, a mí no se me ocurriría decirlo, que a los curas no les gusta la Semana Santa, pero es que no me extraña a veces. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, yo tengo mucho interés en saber, y supongo que el respetable también, ¿dónde está el cuaderno azul? ¿Y qué pone, claro? Si es que eso es un mito. Empezamos a hablar de esto hace tiempo. Yo pedí a las propias cofradías que hicieran su propia propuesta, su valoración. La respuesta a esta petición ha sido mínima. Entonces, claro, yo desde los diálogos con unos y con otros y tal, pues yo sí que he ido apuntando mis cosas, ¿no? Eso es verdad, pero bueno. Yo espero, con todo caso, que podamos tener algunos círculos de conversaciones pues cuanto antes posible, con diversas también personas y, por supuesto, con las propias cofradías para bueno, dar algún paso. Pero vamos, tampoco pensando en una revolución, no, en absoluto. Yo creo que globalmente lo que nosotros tenemos es algo valioso y sería de una imprudencia manifiesta por una ocurrencia de alguien que se piense listo, el decir aquí vamos a darle una vuelta, todo sería... No, yo creo que todos podemos ser conscientes de aspectos mejorables, de correcciones, y bueno, en la medida en que podamos hacer la propuesta y avanzar, pues lo haremos. El caso es trabajar todos con todos, Luis. Sí, eso es. Yo creo que hoy en la Iglesia, precisamente cuando la Iglesia empieza... Eso es una novedad en la historia de España muy grande. Empieza a ser una minoría cultural. La importancia de la comunión es decisiva. Bueno, la verdad es que esto está en el ABC del Evangelio. Padre, que sean uno para que el mundo crea. La unidad de la que habla el Cristo no es uniformidad, porque para empezar, nuestro modelo de unidad y de comunión es un modelo trinitario. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son idénticos y diferentes. Y esta categoría idéntico-diferente es otra gran categoría para el diálogo social actual. Porque lo que predomina en la cultura dominante es que todos somos iguales y que somos diversos y que cada diversidad merece ser elevada a la categoría de cualquier cosa. Nosotros somos trinitarios en la comprensión de todo. Y nuestra comprensión trinitaria nos hace valorar la identidad, y eso es algo estupendo porque facilita el diálogo con cualquiera, porque siempre tienes algo que te identifica con cualquiera. Para empezar, la radical condición humana. Los cofrades, en las cofradías, y esto lo contaba en Medina del Campo, o sea que vuelvo a... Carlos, me alegra saludarte, amigo. Cuento el rollo de mi reflexión conclusiva de Medina. 20 cofradías en Valladolid, de Semana Santa, no digo las otras. Una identidad común, ser cofrades de Semana Santa en Valladolid. Una diferencia legítima, cada uno de su cofradía. El asunto es cómo la diferencia contribuye al enriquecimiento de la identidad común. Cómo la identidad común valora lo valioso, valga la repetición, de la diferencia. Este es uno de los temas más decisivos de la hora cultural, porque donde se radica este diálogo es en la comprensión del sujeto humano. Hombres y mujeres, idénticos y diferentes, no iguales y diversos, como la cultura dominante plantea. No, entre hombres y mujeres hay diferencias. Y repensar las diferencias entre hombres y mujeres es decisivo para la construcción del futuro. Idénticos en dignidad, en ser personas. Bueno, pues este juego, llevado a este campo, es muy importante decir, no, yo soy cofrade de la Semana Santa en la diócesis de Valladolid, cofrade de la Semana Santa en Valladolid, en Medina, en Río Seco, en Tordesillas. Y
afirmando esta identidad común de cofrade de Semana Santa de Valladolid con una pasión, porque la Semana Santa de Valladolid sea cada año mejor, arrimando todos el hombro, alegrándonos de que lo que hace la otra cofradía sea cada vez mejor, ayudándoles a que pueda ser mejor, cómo poder complementar lo que unos y otros hacemos, cómo hacer unos horarios más razonables, aunque eso suponga tener que ir yo más deprisa o salir antes, no pensando solo en mí. Y al mismo tiempo diferentes, claro que sí. No vamos a vestir todos el mismo hábito, no vamos a sacar todos el mismo paso. No. Pero, ¿cómo la diferencia puede sacar brillo al común? Esa es la cuestión. Pero entonces, en la polaridad identidad-diferencia, es decisivo que el punto de apoyo del diálogo sea el reconocimiento de la identidad común. Si uno en el diálogo lo que va a tratar es ir a defender la legitimidad y el puesto en la vida de mi diferencia, es difícil dialogar. Dialogamos incluso acogiendo las diferencias si uno y otro en el diálogo tenemos pasión por afirmar la identidad común. Si os parece, vamos a acabar ya, que son las 10 menos cuarto. Agradecer a los tres magníficos periodistas que nos han acompañado y sobre todo a Luis, que yo creo que se ha sentido a gusto. La prueba está en que sus respuestas yo creo que han sido sinceras y eso se suele dar cuando el ambiente hace que se sienta... A pesar de las cámaras y de los micros. Sí. Y del foco que nos ha puesto Ángel aquí. Sí. Yo, Agustín, yo ya no digo nada más, solo para despedirme y bueno, decirle como estamos en la Semana del Corazón de Jesús, decirle a nuestro nuevo obispo: en vos confío. Nada más. No, en vos confío en Jesús, en Jesús. Deséame que sea un pastor según el corazón. Bueno, pues en vos con V minúscula. Simplemente recordar que la ordenación será este viernes en la catedral a las 6 de la tarde y ahora sí que le pido a don Luis, pues que como hoy es la última sesión de estos viernes del Cabildo, de este curso que acabamos ahora, y si Dios quiere, pues retomaremos en septiembre, pues que con unas palabras concluya el ciclo de los viernes del Cabildo de este año. Muy bien, ¿no? Yo creo que es importante que una cofradía organice a lo largo del año diversas actividades y que una de ellas sea la posibilidad de tener encuentros formativos, encuentros de diálogo, encuentros donde aparezcan diversas perspectivas de la vida eclesial y de la vida social. Yo creo que eso es algo muy importante y que especialmente aquellas cofradías que tenéis la suerte de tener un patrimonio de locales, de posibilidades, que es muy importante que organices estas cosas. Igual que organizáis exposiciones abajo o actividades en favor de las contemplativas o lo que fuere. Y en ese sentido yo creo que esto es bueno para todos. O sea que mis palabras son de agradecimiento por haber participado y al mismo tiempo de ánimo para que este tipo de actividades puedan seguir haciéndose en esta cofradía y en otras cofradías de nuestra diócesis. Así que todo sea para gloria de Dios. Así que si os parece terminamos diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, simplemente... Simplemente, don Luis, desearle los mayores éxitos en esta próxima responsabilidad y muchas gracias a los medios que nos habéis acompañado y a todos ustedes. Gracias.